Señoras y señores, bienvenidos a Hora de Incidentes. ¿Cómo estamos? Claro Marcelo sí, Pérez, Felipe Simonson. Aplausos espontáneos de todo el estudio. Gracias. La emoción se me cayó el micrófono. Gracias, muchachos. Gracias. Tratando Un de ajustar aplauso. La esto. barra brava. La barra brava se aplaude. Bueno. Se hizo parte. Semana del 27 de junio, última semana de junio, que se supone ustedes me hicieron volver desde mi territorio porque es semana distrital. Sí, pero el hecho de que sea un podcast del Congreso no te aplica las reglas del No se Congreso. ya, perfecto. Lo mismo con tus boletas que están mandando, con tus asignaciones. Y Eso no aplica. No aplica. Y Si la este es un- asesoría fantasma. Esto es un, ¿sabéis esto qué? es un podcast. Es que si no explican pobre, bien, pero si no honrado. explican bien. Bueno, Es transparente, estamos en una pecera. exactamente. Todo Acá hay está transparencia observado. y esto En el está, análisis este deportivo de la podcast fecha. está avalado por Dorothy. Ah, no, entonces tiene el sello Tiene de sello, Contraloría. sello. La figura moral de este país. El no, Dorothy está muy Bar. bien. Claro. Hay un bar ahí que está Para que Dorothy quede mirando todo lo Vamos a ver qué dice Dorothy. Piso, gasto. Claro. Dorothy da por aprobado este programa entonces y comenzamos porque las reglas del juego del Congreso se ven en este podcast. ¿Y cómo ha estado Marcelo Pérez? Muy bien. Semana distrital donde uno, como un entretiempo, donde uno va aquilatando. Semana FIFA uno podría decir, así como Claro, la fecha FIFA. Sí. fecha FIFA. No muy amistosa, sí, pero. No. Pasan cosas. Como en Siempre toda pasan fecha FIFA. cosas. Ya, hay clasificados, hay eliminados también y hay un montón de cosas. Felipe Simonson, ¿cómo se encuentra? Oye, bien, calentando también lo que van a ser las primarias del próximo domingo 29. Hay que recordar que hoy día es viernes 27 y estamos a 2 días y va a estar. Va a dejar muchas cosas Bueno, de el resultado del partida, domingo. lo primero que levanta no es el tema de que, conocido el resultado el domingo en la noche, se abre la carrera parlamentaria y ahí es el tema de las listas y el peso político. Y muchos de los incumbentes que nosotros tratamos semana a semana van a estar definiendo su cargo en noviembre y muchos de ellos van a tener que dejar el cargo. Al menos algunos senadores, también hemos visto algunos rockstar incluso, ¿no? Como Lagos Weber o algunos otros que dejan el Congreso Nacional. Claro, o sea, hay una tasa de renovación, o sea, se renueva la Cámara en total, pero pueden ser más de 100 los que pueden como repostular. ¿Ya? Ah, perfecto. Porque habían 80 y tantos nuevos, de los cuales algunos habían vuelto, tipo Naranjo y otros, entonces en el fondo inician de cero, pero hay un número bien importante sobre 100. Pero además hay mucho que va a dar el salto al Senado, ¿ya? De los diputados, porque además hay muchos senadores que no va. Por ejemplo, en la región de Valparaíso, salvo... Esa es una de las peleas, ¿no? Sí, salvo La Torre. Kenneth Pugh. Kenneth Pugh no va porque decide no ir. Sí, pero podría ir. Podría ir. Ellos dos nomás podrían Ellos ir. dos son los únicos que pueden- Y de Rementería que repasó a la senadora Allende, que fue destituida. Entonces, tú tenés ahora, efectivamente, de los que van a ir, de 5, 3 que no van, que es Ricardo Lago, Chaguán y Chaguán. Pugh por cosa voluntaria. En cierto momento eran 4, ahora 3 y 2. La Entonces, senadora Allende tampoco podía repostularse. tampoco voy a repostular. Pero Han pasado 2 semanas desde nuestro último podcast en donde nos habíamos jugado a que lo que iba a pasar en la semana tenía que ver con la permisología, tenía que ver con el sistema político. ¿Cómo lo vieron en términos de lo que pasó estas últimas 2 semanas? Bueno, estamos en semana distrital, pero lo que pasó la semana pasada, digamos, ¿no? Fue avanzando. Ya. Las cosas que dijimos que iban se fueron viendo. Así que podemos decir que tenemos algún nivel alto de nivel de proyección, de confianza todavía en la gente. Ponga fichas en nosotros. Ponga fichas en nosotros, porque aquí se va a enterar de todo lo que tiene que enterarse, pero fueron avanzando, así que cumplía Ya. la premonición. Check. Por favor, me pone una gráfica ahí entonces para 7 poner el para check. este equipo, por favor. Que avanzó relativamente rápido en el Senado. Se discutieron algunas cosas, por ejemplo, todo esto del principio de previsibilidad, hay unas interpretaciones sobre algún tipo de normas, como el principio de proporcionalidad que establece que... Es el sistema político. No. No, permisología. Permisología. Pero en el fondo... Como no explica. No, claro, bueno, perdón, estábamos de... Asumimos, como iba proyectándose que esto había que hacerlo, pero en el fondo básicamente es como se reducen los plazos, los trámites, da certezas, que es lo que hablamos la vez anterior. Y claro, se discutieron algunas cosas en Sara, tipo, aquí hay como mucho principio, previsibilidad, imparcialidad, silencio administrativo, así como... Pero está avanzando. Pasa ahora de vuelta a la Cámara de Diputados, donde va a tercer trámite para ver si es que acoge o no las observaciones o las modificaciones hechas por el Senado.
y si es que procede, o sea, si se aprueban, ya se convierte en... Ahora, la trampita podrían ser los municipios, porque son como máquinas de hacer permisos, ahí se ganan la vida. Veíamos que una connotada chef nacional publicó una carta que después fue portada de diario del tema de la licencia de alcoholes, ¿no? La patente de alcoholes en la Municipalidad de Las Condes, y uno se pregunta, bueno, pero precisamente eso es lo que tienen que vivir los emprendedores, tienen que vivir un montón de gente. Claro. Instalar un local en una comuna no es lo mismo que instalarla en otra. Pero eso está como... Se podría entender que está acá, pero no está. O sea, hay cierto tipo de permisos sectoriales no ambientales para grandes proyectos. Básicamente eso es permisología. Pero hay otro proyecto que habla de simplificación burocrática y que tiene que ver con este tipo de permisos del DOM, del otro permisito aquí, el allá, que simplifica esos trámites. Ahora, claro, efectivamente habría que ver qué es lo que va a ocurrir con ese tipo de emprendimiento. Está mucho más pensado en obras y en otro tipo de cosas, pero es cierto, o sea, se va a reducir el tema de los trámites, se va a crear esta unidad y claro, y lo que dice Felipe pasó a la Cámara, en la Cámara inmediatamente lo pusieron en tabla para el lunes o martes para llegar, sacarlo y tenerlo a ley. Entonces ya tendríamos a Mario Marcel, sacando otro... Levantando las manos. Levantando las manos, pero además... y aquí también el ministro Grau que se la jugó con este proyecto. Efectivamente, pero es la dupla económica que ha estado mucho más aceitada pero se conocen entre ellos, eso es lo que no sé. ¿Se han visto? ¿Se han visto en algunos encuentros? Yo creo que sí. Cerro Castillo para el 21 de mayo, o 1 de junio, perdón. Los 3.800.000 que se gastó en maquillaje para la foto de la cuenta pública, ¿no? Que supimos ahí que... Pero todos lindos, ¿ah? Todos lindos. Pero salieron preciosos, hay que decirlo, muy bien. Muy bien. Bueno, comenzamos Vamos a licitar el mismo servicio para nuestro podcast, así que por favor postulen de hecho, nuestras redes sociales. La gente está pidiendo que traigamos invitados, invitadas, ¿no? Claro. Porque digamos que es lo que hay. Aquí nomás es lo que tenemos, no se puede hacer otra cosa. Estamos dando todo. Pero el panel de hombres no va a resistir mucho tiempo. El mansplaining que tenemos. Y además que vinimos todos vestidos del mismo color, ¿no? Ya estamos tratando de tener. Somos como una boy band. Aún así tenemos harta diversidad. Somos muy diversos. Sí, son muy diversos. Ustedes dos minorías y yo represento a la gran mayoría de los chilenos. Además de la U, aquí los hombres somos aquí de Colo-Colo, entonces, en fin, hay harta diversidad. Sí, eso se da. Sí. Ya, partamos el programa con la primera sección de esta semana del 27 de junio, que es la jugada de la semana. Vamos con cortina musical. ¡Excelente! Listo. Está quedando muy bueno esto. Además que el editor es otra cosa. Gracias, juez. Gracias, Pollo. Es impresionante. Con la dirección musical aquí. Fantástico. Cero inteligencia artificial. Cero. Puro instinto musical, oído absoluto. Solo. Juana Súa de este... Bueno, y se la juegan con la jugada de la semana entonces. Marcelo Pérez, ¿con qué se la juega? Mira, tuvimos distrital y en el fondo esta semana, entonces habría que... Es una semana exactamente. Hablemos de la semana distrital. Esto ha estado como en boga, o sea, aquí hay como pequeñas fiscalizaciones, bolitas de nieve y cosas, y bueno. A propósito de nuestra Dorothy, que está ahí. Claro que está ahí, que nos observa. Está ahí saludos al bar de la Contraloría. Efectivamente son dentro del trabajo parlamentario, desde el 90 en adelante se fueron instaurando estas ideas de conexiones con los distritos o las circunscripciones o las regiones, ¿ya? Y se fue, como muchas veces pasa en el Congreso, por costumbre y uso. Entonces, en el fondo se fue instaurando que quedaba una semana al mes, para visitar y hacer trabajo con las comunidades y lo que se dice ahora, los territorios. ¿Ya? Bajar a la calle, digamos. Bajar a la calle y conectarse con el electorado, la feria, el bingo. La oficina distrital. La rifa, la completada. La rifa, la completada y las camisetas también. Claro, sobre todo también de Arica, con una buena factura. Claro, que sí. Claro, efectivamente. Algodón peruano, además. Algodón peruano. Buena calidad. Buena calidad. Buenos proveedores. ¿Qué le sale a la gente en la aduana igual? Sí. No, pero que ojo en la aduana, porque es alta calidad a veces ese nivel. Oye, parece falso, ¿no? Parece falso, Rick. Claro. No lo sé, Rick. Bueno, pero en esa semana lo que ocurre es que es semana de trabajo parlamentario en regla, no es un receso, ¿ya?
Y que desde el año 2015 está en el reglamento de la Cámara. Recién en el 2015, pero desde la vuelta a la democracia del año 90 ya estaba en uso, pero se puso en el reglamento. Por lo tanto, en el calendario aparece una semanita en otro color, que no es verde, que es como gris. No es porque la actividad sea en gris, el calendario lo pone gris, no. Bueno, es una coincidencia. Una coincidencia. Entonces, en el fondo son semanas que empiezan de lunes a viernes, pero a veces agarran el jueves de la semana anterior hasta el domingo, donde supuestamente se deberían concurrir a sus regiones y territorios. En el fondo, es que o sea, se entiende eso, en el fondo es que no hay sesiones en el Congreso. Ya. Es solo eso. Claro. Y que se entiende que te tienes que ir como parlamentario, como en tu labor, digamos, de representación de tus votantes o de tu territorio, tienes que ir a hacer la pega, digamos, en tu región. Ahora, pero hay mucho trabajo en los equipos, hay mucho trabajo en el Congreso, digamos. Y el Congreso sigue funcionando. Congreso. O sea, un saludo a todos los funcionarios del Congreso que tienen que hacer mucha pega ahí en esa semana, pero que la semana distrital ha dado para muchas cosas. Bueno, hay que recordar el escándalo de la semana también, ¿no? Podríamos decir asociado con eso, porque se metieron en un cacho con el tema de las licencias y seamos transparentes y era, parece que no había que ser tan transparente con los viajes y con un montón de cuestiones porque ellos funcionan de otra manera, como lo habíamos dicho en el programa anterior. Así es. Y solo yo traigo a colación aquel senador de la región de Coquimbo, ya no está en ejercicio, claro, que en plena semana distrital fue a disfrutar de su gran pasión, que es el rugby, a ver el Mundial de justo rugby después del terremoto, a Inglaterra. Claro, sí. Pero sí, un esa mala coincidencia. Un mundial se da cada 4 años. ¿Cómo se le ocurre hacer un terremoto en esa fecha? ¿Has tratado de cambiar pasaje? Es difícil. Es difícil. Es difícil. No, pero yo lo entiendo. Yo lo entiendo. Pero Está todo pagado, imagínate. No, un mundial cada 4 años con los hijos. Claro, además terremotos ahí todos los días en Pero Chile. además eran fiestas patrias. Además. Porque ese terremoto fue como un 16, ¿no? Claro. Entonces, bueno, se le alargó la estadía. Y justo en su distrito, pues, oye, mira, qué mala coincidencia. Qué mal gusto. Qué mal gusto. Ahora, pero fue la primera imagen de una compañía telefónica que dejó marcado y que sigue siendo hasta el día de hoy, según la semana pasada en la Academ, la imagen de marca más recordada en Chile. Bueno, así que la invitamos a está quebrado, auspiciar. es verdad que está quebrado. Son detalles, pero eso hombre. Es otra cosa. Son detalles. Los invitamos a ser parte de este podcast, por supuesto. Claro, sí, pues, a todo el mundo. avisadores, Claro ya lo sabe. Bueno, semana distrital en que se ocupa para otra cosa, pero obviamente la gente va a los territorios. ¿Qué es lo que hace un político medio en estas semanas distritales? Sí. La verdad es que, de acuerdo a la experiencia que yo tengo, digamos, en mi época trabajando en el Estado, la semana distrital era la semana para ir a hacer las inauguraciones, los eventos junto con las autoridades del Ejecutivo. O sea, se usa. Se usa mucho para eso. También se usa para ir al Mundial de Rugby o ir a eventos, qué sé yo, pero una diputada hace muy poco que fue interpelada en un gimnasio aquí cercano, muy cerca de aquí, en la zona oriente, y ella esgrimió que estaba en semana distrital, que podía hacer lo que quisiera. No puede hacer quizás estaba hablando con sus votantes mientras hacía pesas. Claro. Pero el distrito está en otro lado, no está en este. Bueno, pero son detalles. Pero además ella siempre quiere... Son detalles. ¿Para qué no vamos a preocupar por la cosa geográfica? Detalles. Pero, a ver, efectivamente son para trabajo territorial o para misiones oficiales también, ojo. También. En representación. Entonces, existen todas estas bancadas chileno algo con diferentes países o las agrupaciones parlamentarias, el Parlamento Latinoamericano, el Parlamento Andino. Entonces, efectivamente tratan de hacer coincidir esto con esos viajes. Algunas veces algunos de ellos se quedan unos días más, un día menos. Vimos el caso de quien tiraba una licencia para quedarse unos días más, unos días menos, pero fundamentalmente, claro, lo ocupan muchos para viajar, ¿ya? Para viajar, para tomarse vacaciones. Hay gente que, por ejemplo, no fue en años a la región o no va y solo aparece cuando hay elecciones. Sí. Y ahora, en esta semana distrital, después de la primaria, como que todos volvieron al territorio y siempre estuve aquí. Ya. Siempre. Entonces... ¿Y hay registro de eso? O sea, hay parlamentarios que efectivamente han estado más, digamos, ¿no? Que van a sus regiones. Sí, bueno, Valparaíso es fácil, ¿no? Es muy fácil. Santiago también. Santiago claro, voy a mi distrito, es muy fácil. Claro. Pero esto, la semana distrital es interesante porque no está regulado en todos los congresos del mundo.
Ya, esto es algo inédito chileno. O sea, fijarlo como una semana fija, ya preestablecida, es algo no usual. En Perú estuve estudiando porque yo sí me preparo para esta No para este todo es podcast. inteligencia artificial. No, señor. Claro. Yo sí me instruyo. Y Claro. descubrí que en Perú... Y esto porque todavía no te entusiasmáis con ChatGPT, no te has creado la cuenta, digámoslo, ¿no? No quiere pagarla. Está ahí en la parte, todavía no pagaba internet, básica. pero sí me he hecho muchas fotos de mí mismo. Sí, te así con el estudio Ghibli. Felipe, Eso te hemos visto. Simpson, Sí. Felipe versión Simpson. Simpson sin arte. Como Exactamente. dicen, claro. Perfecto. Pero en Perú, ¿qué pasa? Pero en Perú te piden un informe de tus actividades en esa semana. Ya, pero aquí hemos visto informes en Wikipedia, digamos, ¿no? Y hay gente sin informe también, Bueno, pero ¿no? Que después lo vamos a ver. te estoy diciendo lo que está pasando en Perú. pero Ya. ¿por qué tenemos que partir de la mala fe? Oye, hay que recordar que en Perú tienen una cárcel para expresidentes. Solo te digo eso. Que lo único que funciona es el Congreso. Podría ser peor. Podría ser sí. Mucho peor. Pero bueno, tienen un informe que le piden un informe al diputado en esa semana que no hay sesión. Y aquí no se pide nada. Aquí podría ser un avance, quizás podría ser como una forma de avanzar, una sugerencia que se hace este humilde podcast que quizás podría ser algo para discutir. Claro, pero la única forma de constatar que no estuvo, ¿ya? Es decir, de que pidió un permiso y funge fuera, por representación del país, por viaje, visita oficial, por un montón de cosas. Entonces, claro, lo que queda, o sea, si va o no va a decir, oye, lo vi en la feria, no, a este no lo vemos nunca, que es lo que siempre pasa. Entonces, claro. Es bien... laxo, digamos, es no es súper laxo. Ya, no hay una sola regla para todos. No, porque además son autorregulados. Entonces, es decir, cuando ellos, como por ejemplo se le da esta cosa de la licencia, vamos a subirnos los estándares. Ellos mismos, y conversan ahí mismo y dicen, bueno, sé que en realidad deberíamos hacer algo, que ya por culpa de dos no podemos seguir haciendo lo mismo. Entonces, claro, no hay una regulación porque, lo que digo, o sea, no se pueden fiscalizar desde Contraloría, pero también se fijan ellos mismos las reglas. Ahora, la gran pregunta es si eso afecta la institucionalidad o un efecto de moralina. ¿Cómo? Porque vamos por los dos lados, ¿no? Estamos en una crisis de instituciones, el Congreso ha aparecido en los más bajos niveles de popularidad y la gente no confía en ellos, los índices de confianza por los suelos, y por lo tanto lo que aparece del otro lado es, bueno, si queremos darle legitimidad, tampoco es que demos las reglas del juego así como si fuera una especie de convento en donde hay que estar todo acostado a las 7 de la tarde. Si es que eso pasa en los conventos, yo no tengo idea, estoy inventando. No, nunca he estado en un convento. Claro. Bueno, si no, me asombraría muchísimo y sería parte de otro podcast. Sí, digamos, claro. ¿no? No estaría aquí. No estaría aquí, estaría en otro lugar. Claro. Pero eso es una pregunta súper profunda y creo que aumentar la visibilidad, aumentar el conocimiento también, el control ciudadano sobre la labor de los parlamentarios con un ánimo constructivo y no necesariamente de denuncia, ¿verdad? Porque no todo es funa ni denuncia, sino que también es un espacio donde Marcelo decía, esto era una práctica que había que quizás corregir, que había quizás formalizar, que había que establecer fijar ciertos estándares, tomar lo que han hecho otros países para poder avanzar. Yo creo que al final del día tiene que ver con eso, por un lado, y segundo también con una valoración distinta de los propios partidos políticos sobre a quienes pone como sus representantes sobre los candidatos, ¿no? Se hizo muy común y se hace muy común que las figuras de televisión pasen de un lado a otro. Gente que sea conocida. Claro. Entonces, claro, que tu conocimiento, tu popularidad sea suficiente para poder... Yo, nuevamente, con el laguismo clásico, yo le dejo la política a los políticos. Ya, los políticos profesionales son los que se dedican te puede gustar o no te puede gustar, hay de todos los colores, de todos los sabores, como la heladería que está acá abajo, a quien también te invitamos a hacer auspiciador, o canje también podríamos tomar, pero como eso, pero son políticos, participaron de las juventudes de su partido, de las iniciativas sociales, y yo creo que esa es la manera para poder ganar un poco, retomar o recuperar la legitimidad que alguna vez tuvo la política en nuestro... ¿Estamos de acuerdo, Marcelo París? O sea, me fui muy en la volada. No se pronuncia. Volver al siglo XX, pero efectivamente ahí
O sea, aquí hay autorregulación, son gente adulta y responsabilidades, pero también está la idea de tener otro tipo de liderazgos también que provengan de otras fuentes. Así es. Efectivamente, liderazgos como comunitarios, como liderazgos sociales, ¿cachai? También, por supuesto. No solo lo de la tele. No, pero, sí, sí. pero podía encontrar gente irresponsable igual. En cualquier lado. En todos lados. O sea, ser animador de televisión o ser conocido no te hace más responsable, digamos. No. ¿Ah? No. Me acaban de pegar una puñalada en la espalda. No es por ti, sino no es algo, no te lo tomes personal. Oye, está bien, si yo sé. Siempre se toman las cosas personales, güey. Sí, ¿Viste? Sí, así son. Oye, vamos ahora con el jugador de la semana. Cortina, por favor. El jugador de la fecha, el jugador de la semana. ¿A quién ponemos y disponemos? Felipe Simonson. Se produce un silencio incómodo en este momento, ¿no? Silencio administrativo. No, lo que pasa, sí, es que no es un jugador, es un tema. Ya, que de ser un tema muy, muy técnico, muy árido, pasó también, bueno, también, no me voy a meter ahí. Pasó a ser de portada de diarios, de mucho... No estamos hablando del tema sexual en Vitacura tampoco. Que también fue portada de diario. ¿Viste? Los trámites, ¿cuánto cuestan los trámites en las municipalidades? No, pero hay gente que trabaja arduamente. No, pero además que después siguieron trabajando. Ojo. Quien capturó esto dijo, mira, después de esto siguieron trabajando. Retomaron labores. Pausa activa. Pausa que es parte de las modalidades. Además fueron solo siluetas. La vocación del servicio público puede tomar formas inesperadas. Sí. Pero bueno, hay calor humano. Yo creo que uno de los temas que está en boga, va a dar mucho que hablar, en mucha discusión, es el tema contribuciones. De ser un tema muy duro, muy de impuesto, muy normativo y técnico. Felipe, ¿y esto ha salido porque las candidaturas han sacado el tema o porque es un tema que apareció en la prensa por gente de clase media, adulto mayor que no podían pagar? Empezó con casos extremos y a partir de la declaración del director del Servicio de Puesto Interno, quien en una cuña quizás muy dura dijo que esta discusión... El señor Echeverri, conocido como el Diablo Echeverri. El Diablo Echeverri, Marco Antonio, qué gran jugador. Qué gran jugador. Crack. Sí, pues, el Diablo Echeverri. Como la rodilla, cómo se la dejamos al pobre. Pues fue Patoyaña. Mariano Puyol. Él cayó, pero fue porque estaba en una jugada con Patoyaña y cayó sobre Mariano. Fue muy Puyol. desafortunado. Murri. Y llegó justo al Mundial. Alguien de peso. Y le pusieron... Fue Murri, porque Mariano Puyol ya no estaba en la U. No, sí fue Murri. Murri. Pero volvamos a Echeverri y el Servicio de Impuestos Internos. Y el director del Servicio de Impuestos Internos dice que esta es una discusión que la quieren posicionar los más ricos de Chile y que solo afecta a los más ricos de Chile. Entonces, ahí es donde empiezan a salir Habla del 20% más rico, que uno que queda como... ¿Hay un 20% más rico en Chile? Hay. Y ese 20%, que efectivamente el 23% de las viviendas en Chile son las únicas que pagan contribuciones. Claro. Pero hay casos en los cuales se producen ciertas distorsiones que tienen que ver con el sistema de cálculo y de cobro, donde efectivamente puede ser algo muy desproporcionado para los niveles de ingreso de ciertas personas que adquirieron previamente adultos mayores, propiedades que vieron subir su avalúo fiscal. Que eso es donde tú decís, bueno, ¿dónde está la fórmula del avalúo fiscal? No, pareciera no existir. Y ahí es donde se puede sumar, digamos, en transparencia. Ahora, todos los países del mundo, para que quede tranquilo, todas las personas que tienen propiedades en Chile, todos los países, los grandes países, tienen impuesto territorial. Estados Unidos, Francia y la OECD recauda 1,1% de su PIB en este impuesto. Nosotros el 0,6%. Y ese 0,6 va directamente a los municipios. Y ese va a los municipios cuya tarea principal es... He estudiado esto. Pareciera que no. Pero que no trajiste el PowerPoint. No, impresionante. Tengo unas transparencias. El mapa mental. Las hice unas transparencias, las tengo acá por si es que la quieren ver. Pero el gran rol es aportar al Fondo Común Municipal y de esa manera también superar los desequilibrios o diferencias o desigualdades territoriales entre los distintos municipios. Entonces, y ahora, ¿qué está pasando? Candidaturas presidenciales están discutiendo y están anunciando ya casi como con bombos y platillos la exención total del impuesto. Lo que no se sabe es con qué lo vas a reemplazar.
Claro. Hay una gran pregunta, porque el tema de los municipios, ¿cómo se no están sobrando ingresos, digamos. Pero además es una propuesta que no es nueva, o sea, estaba dentro del segundo proceso constituyente, además. Exactamente. Pero el gobierno ya anunció, y ese es un proyecto que también lo vamos a seguir en este podcast, anunció el ingreso de un proyecto de ley que va a restringir el cobro, el monto de cobro para ciertas personas mayores, especialmente las personas mayores de 60 y 65 años de edad. Okay. Entonces ahí va a haber algún tipo de moderación donde este tipo de desbalances debiera moderarse y debiera ajustarse. Sí, porque no solo tiene efectos como en el bolsillo o en el tema de recaudación, sino que también incide sobre la conformación de la ciudad, porque es decir, hay gente que en el fondo ya no puede seguir pagando la contribución y abandona ese barrio. Claro. Entonces se vende la propiedad. Vende la propiedad o enajena o se va. Entonces también decían que incidía también el tema del exceso de las contribuciones en la gentrificación de la propia ciudad. Entonces tiene efectos, como toda medida de carácter territorial, en la conformación de la vida urbana y en la gente. La gente de San Miguel está muy preocupada por esto, que va a subir su avalúo fiscal. 600 millones de pesos es el costo que, según informa la prensa, tiene la nueva propiedad en que iría el presidente de la República con su familia, ¿no? Sí, un saludo para Violeta. Bienvenida, Violeta, a este mundo cruel. Injusto, pero aquí estamos, cruel. Pero aquí estamos haciendo el aguante, mejorándolo. Hora de incidentes te saluda. Claro, pero oye, y tiene que ver con otra cosa también, que lo podemos dejar para más adelante, que se está discutiendo ahora, es la asignación a los expresidentes de la República. Que también está. Porque ahí hay un que tema... la estaban cuestionando. Entonces, ¿con qué va a pagar el presidente Boric el dividendo? Sí, después no. Es una arriesgada compra. Y podría volver al Congreso también, ¿no? Bueno, puede pasar de todo, pero por mientras tiene que pagar. Mira que se le ocurrió eliminarlo de los senadores designados. Mira. Justo ahora. Qué ganso. Fue presidente Lago, además. Fue presidente Lago. O sea, sí, en ese momento, en 2005, el presidente Boric tendría, unos 17 años, 18. No tenía ni idea. Sí, pero la asignación presidencial a los expresidentes va a ser un tema que se está discutiendo hoy día. 19 millones de pesos reciben hoy todos los meses en asignaciones y montos. Pero ahí podemos pasar de inmediato, pero no sé si tú tienes el jugador de la fecha, ¿tienes algún tema o nos quedamos con lo que dijo Simonson acá? Yo estaría esperando a ver cómo se reinicia esta semana post primaria, y ver más o menos cómo se conforman los cuadros. Cómo se conforman los cuadros, el equipo, los cambios en la alineación y quién entra a capitanear, porque va a tener un impacto probablemente quién gane o no, en qué agenda va a impulsar el gobierno o no en el Congreso y en el post-primarias, ¿cachai? Va a haber un énfasis en alguna cosa, el tema ramal o en los temas de seguridad o en temas medioambientales, porque efectivamente va a incidir de querer tener una base o una carta para poder seguir avanzando en conjunto con el gobierno, que ya va a tener su carta en función de la primera vuelta. Entonces, yo esperaría ver también qué es lo que ocurre con este movimiento que habíamos como anunciado de la probable censura o no de Castro, ¿no?, con respecto al tema de los viajes, porque la auditoría de la Cámara y el informe encargado de la Cámara todavía no está. Entonces es probable que salgan más cosas. Oye, y harta comisión de investigadora la próxima semana. Sí. Oye, si hay algún tema que tenemos que resolver en este podcast, es que me expliquen qué son las comisiones investigadoras, cuántas y cuál es el avance de esas comisiones investigadoras. Pero antes de eso, vamos con este tema que dijiste, que yo lo pondría como la historia, porque es una jugada de la semana, probablemente sea un tema que tiene que ver con las asignaciones presidenciales, pero esta historia, según lo que yo vi, porque también estudio para este programa, Felipe Simonson, lo vi... No me cabe ninguna duda. No se nota, pero no me cabe. En ese dispositivo está todo su material. No, mira, aquí tengo todo yo. Mira, no, porque tiene está que apagado. ver con sí, ¿verdad? Está apagado. No, le puse se me fue la batería, hombre. No, le puse esa cortina. Para que no se vea. Esa lámina para que no se vea. No, sí, aquí tengo todo. Pero tiene que ver con el tema de Augusto Pinochet en el momento en cómo hacían para sacarlo del Congreso como senador, y esto lo vi en un informe. Entonces le dieron la asignación como expresidente en ese momento. La tenía. Y ahí hay un tema que yo no sé cómo se maneja, pero 19 millones de pesos un expresidente es para que no se meta en tete. Porque Frey lo vimos que está haciendo lobby por las salmoneras. Perdona que lo diga aquí.
A lo mejor no es el momento. No es el momento, no es el lugar. O sea, no es el lugar. Lo que pasa es que cortemos esta parte, vamos de nuevo. Y entonces con la asignación presidencial... Invitamos a los salmoneros a ser parte de este programa también. Teníamos que tener algo, no trajimos nada. Sí, la piel del salmón, esto sí, un poquito. Sí, como acá el fono tiene una cosita como naranja, pero bueno, es lo único que tenía. Ya, entonces, ¿qué hacemos con la... ¿Cómo explicamos al país la asignación presidencial y cómo es este tema? Está establecida por la Constitución. Sí. La Constitución del 80. La The Real Constitution. La Constitución. No, otros dicen que es la del 2005 y otros dicen para mí es la Constitución del 2005. 2005. Pero mira, con mi general Lago. Refrendada el año 2022. Ahí está, refrendada el 2022. Exacto. Estaba en la Constitución, tiene por objetivo, en el fondo, resguardar la dignidad de quienes han sido nuestra principal autoridad. Buscan también que de alguna manera ganen, o sea, tengan seguridad, digamos, para su subsistencia, de acuerdo a la dignidad, la investidura la dignidad de la investidura. Y con eso también evitar que en el fondo caigan en tener necesidad de hacer cosas donde no deberían estar. Y yo creo que tiene que ver con eso. Lo que pasa es que yo creo que hubo una discusión a propósito de post-estallido. Hubo un cambio, hubo una intención de quitarle todos los privilegios a todo el mundo. Y quedó, y para eso se va a reestudiar todo este tema, porque la referencia constitucional de esa asignación aparentemente habría quedado en un vacío gracias a un cambio que se hizo en ese contexto post-estallido. Entonces, y no estaba dentro de los procesos constitucionales, sino que a la Constitución misma. También en el proceso constitucional hubo intenciones y discusiones sobre eso, pero sí hubo un cambio a propósito de la ¿cómo se llama? De post-estallido, hubo un cambio como para restringir un poco los ingresos, las rentas, las asignaciones, digamos, de las autoridades cuando públicas. hay el cambio de la rebaja en el sueldo de ministro y parlamentario. Sí. Entonces, creo que ahí está. Pero se busca, en el fondo, resguardar un poco la figura, que mantengan su autonomía y que no tengan que salir a, digamos... vender huevos, no tengo idea. Pues estas cosas que hacen los expresidentes, digamos. O sea, que es difícil tener un expresidente que después vuelva o aparezca de gerente aquí de alguna de las cosas que están aquí atrás. Sí, claro. O haciendo cerámica Gres o... Pero claro, si eres muy joven... O presidente de eso. El problema nos encontramos con Boric entonces, porque vamos a tener 40 años pagándole una asignación. Eventualmente, claro. Y no se inhibe si es que ellos pasan a ser parlamentarios. Sí, no es compatible con otro ingreso público. ¿Público no? Bueno, pero... ahora que por eso... ahí está la maja mama. Sí. De hecho están citados los secretarios de las cámaras para poder hacer un estudio en profundidad acerca de la constitucionalidad y cómo se ordena esto. Porque hoy día está uno podría decir que Bachelet cobra 2 veces. Y no. Claro. Lo que ocurre es que como no es un sueldo, ¿verdad? Igual que los parlamentarios, sino que es una asignación, en el fondo tú le asignas a esto y evidentemente no se excluye con fondos privados, por ejemplo. Fondos privados no, pero otros sí. Piñera recibía y lo ocupaba. Pero otro ingreso público no. Dos ingresos públicos no. Dos ingresos públicos no. Dos asignaciones, digamos, porque podría ser como senador y funcionario. ¿con qué te queda? Y funcionario. No sé. O sea, senador o expresidente. Le vamos a dejar esto a los abogados, a nuestros amigos de los estudios. Pero ojalá tuviéramos un abogado acá en la mesa. Ojalá. Sí. Pero tenía que ver un poco con lo que es la... Yo parece que... No sé. Mejor, yo fui abogado. Fuiste. Fui abogado. El otro día. Fuiste. Ya, ok, nos quedamos con eso y vamos ahora al... ¿Quién perdió en la fecha, no? ¿Cuál fue el gran perdedor? Cortina musical. Bueno, nos jugamos, Marcelo Pérez, por el... ¿Quién perdió en esta fecha? ¿Cuál es el gran perdedor? El país. Ya, por favor, no hablemos de eso. La sociedad. La sociedad chilena. La sociedad en su conjunto. Impuestos internos. No, yo diría que en el fondo está un poquito como... hay un personaje que perdió, porque además, hablando de las semanas digitales de regiones, y además de la reelección, ¿ya? Hay uno que perdió porque salió como apuntado. Generalmente han salido casos de lado y lado. Licencia aquí, una diputada de un lado, el otro diputado de aquí, de allá.
más o menos equilibrio. De equilibrar. Ahora no, porque salió binominal. Un informe interno, además, ni siquiera de Contraloría, sino que tenía que ver con el mal uso de las asignaciones parlamentarias. A propósito de lo que estábamos hablando anteriormente. Entonces, claro, aparece una denuncia frente a tribunales por parte del Consejo de Defensa del Estado. Querella, ¿no? Ni siquiera apuntarlo y decir. Porque en el fondo, claro, a veces da el nombre del jugador, espérate, que a veces tú te equivocas y te invitan a la comisión de ética donde están puros pares y te dicen así, ni siquiera clases de ética tienen, como otros dos. Has hecho muy mal. Has hecho muy mal, por favor, corregí tu comportamiento. Por último, que la gente de Penta venga y les haga clases. Y te quitan el 10% de tu dieta parlamentaria. Y aprende. Dividiendo de alguna pagada en cuotas. Aprende, claro. Y hay mucha gente que está ahí, digámoslo, hay muchos parlamentarios que están ahí por esa platita. No, exactamente. Sí, servir a Chile y después la platita y prestigio. ¿Ya? Pero bueno, es bien común. Sí, bueno, común. son más humanos, de lo que uno cree. No quiero caer en eso. No me metan en esa bolsa a mí. Yo no caeré en esa bolsa. Bueno, está muy saca de mí esa palabra. Desde el siglo XX, Felipe nos habla. Pero me podría poner en sepia a mí. ¿Es posible? Del Chile los 20 años. Como de los 30 años. Sí, todavía te mantienes ahí en ese espíritu noventero. Está bien. No sé qué mover. Ya, pero sigamos con este parlamentario. Informe. Entonces, en el fondo, efectivamente, hay parte de las asignaciones que tienen para contratar apoyo. Hay personal de apoyo que está contratado por el Congreso, hay personal externo, digamos, hay distintos regímenes, pero también existe un ítem de asesoría externa. No va y contrata a alguien contra una boleta y contra informe, ¿ya? La otra gente no es con informe. Contrainforme. Okay. Entonces tú le encargas un estudio sobre algo, mírame la agenda parlamentaria, y esto, una boleta y un informe que... O estoy discutiendo un proyecto de ley sobre un tema muy específico, del cual me interesa mucho intervenir, entonces le pido a un experto que me prepara... Sí, bueno. Ese es el caso de Felipe, ¿no? Algo dice, mira, sígueme tal cosa, o prepárame, mira, estoy interesado en... Ilumíname sobre inteligencia artificial, por ejemplo. U otra cosa, o mira, quiero saber el sistema de contribuciones en Canadá. Exacto. Le pagan a alguien. Entonces, efectivamente, tú puedes hacerlo con personas naturales o con personas jurídicas y te tienes que inscribir en un registro, ¿ya? Y en ese registro te dan un código y la gente va y entrega informe. Contra esos informes se paga, es decir, lo entregan, lo reciben, el que recibe los informes, y después emite, ¿ya? Ese pago que lo hace la Cámara de Diputados, no lo hace el propio parlamentario. Okay. Es una asignación que está frente a un fondo que administra la corporación y la Secretaría de Asesorías Externas. Tiene una unidad para esto en los últimos años. Entonces, bueno, lo que sabemos es que este diputado, que es generoso, digamos, que quiere ser candidato a senador, que el diputado, lo vamos a decir con su nombre, Miguel Ángel Calisto, de Demócrata, ex demócrata cristiano, diputado por Aysén, senatoriable, ¿ya? Porque tienen elección allá. Entonces, en el fondo, a él sale que se investiga que durante un periodo, en el último periodo, un monto cercano a los 100 millones. 4 años de investigación. 4 años de investigación. Toda la asesoría externa se la pasaba a alguien que su equipo no conocía. Pero podría ser una inteligencia artificial. Pero que tenía una ouija, una cosa así. No sé, tenía un oráculo, alguien con un nombre, pero que nadie lo conocía en el distrito, pero además cuyo informe no existía. O sea, más encima no hay informe. No había informe. Entonces yo le pregunté a un asesor. A punto de llegar. Pucha, qué volado. Yo le pregunté a un asesor parlamentario y le dije, pero Calisto, ni Wikipedia, ni Wikipedia, ¡pip! Ni nada. Wikipedia, porque claro, habían momentos en que se denunciaron, es cortar y pegar, acuérdate, los informes, la época anterior a los informes copy-paste. Del informe copy-paste pasamos al senador Navarro, Alex senador, ¿o senador todavía? No, ya no. Pero pasamos de los informes copy-paste al informe IA. ChatGPT. Ni siquiera... Que es un asistente digital ahora. Vivimos ni siquiera cortar y pegar, ni siquiera ChatGPT. O sea, informes que no existen, por lo tanto está querellado. Y lo que va a ocurrir es que esto puede que afecte su reelección o no. Y es lo que va a ocurrir con comisiones investigadoras, con diversos casos que van a empezar a aparecer harta denuncia de esta gente. Harta. Con este tipo de cosas. Entonces hay que estar atento a los escandalillos que vienen. Yo diría que hay que tener... Ahí está. Hay que tener una visión con los escandalillos. Felipe Simonson, ¿con qué te la juegas como el perdedor? Mira, algo que también vamos a darle continuidad porque es algo que le interesa a la gran mayoría de los chilenos y las chilenas, es la declaración de desierta la licitación de FONASA. El tema de los seguros. El seguro que complementa FONASA quedó desierta después de un proceso
que, bueno, la declaración de declarar o no desierta una licitación pasa todos los días en la administración pública. O sea, tampoco efectivamente la defensa que hace el director de FONASA es cierto. O sea, esto no es para arrancarse los pelos. Pero, no es para la risa. No, pero tampoco vamos a ponerse a llorar. Ya. Okay. Es normal. Es algo habitual. Es algo habitual. Yeah. Sin embargo, por la envergadura del problema o la relevancia que tiene esto, uno hubiera esperado que las cosas hubieran sido distintas y hay una molestia muy grande por parte de la Comisión de Salud, en particular de la Comisión de Salud del Senado, donde salieron todos los y la molestia es a FONASA. A FONASA. Porque también la molestia podría ser a las aseguradoras que no se presentaron, digamos, ¿no? Pero claro, ahí el privado tiene como, en el fondo... Ya, pero son 490 no se presentaron, digamos, no también es un número grande. Por último uno, digamos, ¿no? Claro. Bueno, pero ahí hay un tema de, entonces quiere decir, no sé, hay señales de que tu licitación no funcionó. Y en la etapa previa hubo más de 506 participaciones, digamos, o preguntas a las bases de licitación. Wow. Y yo creo que todo lo que está pasando con FONASA y el proyecto de ley que también veíamos en la sesión pasada del Sistema Nacional de Salud, con más esto, digamos, va a ir un poco, puede ir dibujando cómo se va a ir dando esta discusión al final del día. Hay que seguirla porque creo que es importante. O sea, no puede ser que FONASA no tenga cobertura adicional, porque creo que es importante que la tenga, sobre todo por la cantidad de personas que hoy día son parte de FONASA. Y claramente es un traspié grande. Y creo que para hacer una fecha FIFA, como dijimos, y que no hubo grandes cosas del Congreso, esta fue una de las cosas que pasaron, donde nuevamente está citado para la próxima semana la ministra de Salud, la subsecretaria de redes asistenciales, el director de FONASA. Todos llamados a inspectoría. Todos llamados por la Comisión de Salud a rendir cuenta de lo que está pasando. Discutiendo ese proyecto que es parte del acuerdo de la reforma, del proyecto de ley contra ISAPRES de una modernización del Sistema Nacional de Salud, tiene cosas de la Senabas, que es de compras, pero además tiene una reforma, un cambio en el FONASA. FONASA. Entonces justo cae esto, porque además dentro de el diseño del FONASA tenían todo en lista de espera, es como el gran titular, y tienen diferentes tipos de iniciativas que que contribuyen a construir el arbolito o el armado con el cual quieren salir. Claro. Y entre eso está este tema del seguro complementario, como política pública que no pasaba por ley. Esto es lo único que ellos querían sacar, que no pasaba por ley, junto con la gestión de las listas de espera. Claro, bueno, 80% de los chilenos en FONASA es un tema bien relevante, sobre todo porque había una fuga desde las ISAPRES hacia FONASA que también es muy poco clara, así que es un tema que hay que poner atención, pero nos quedan muy pocos minutos para terminar este podcast y nos vamos ahora con la próxima fecha, ¿no? ¡Corre, tape! La sí, cortina musical cortina. Impresionante. No, es que la persona que la hace. Gracias muchachos. Impresionante. Henry Mancini. Y nos vamos corto con cuáles son las dos. Lo que tenemos que ponerle ojo a esta semana, que vuelven todo. Post primaria, saludamos a todos los ganadores y a los perdedores también. ¿Qué va a pasar en esta semana? Ya lo adelantó Marcelo, pero me quiero colgar un poco de eso. Post primarias, vamos a ver cuán alineado va a estar la fuerza política de gobierno para lo que queda de periodo parlamentario. Yeah, ¿no? O sea, si es que de alguna manera hay dependiendo, digamos, de quién triunfe, se van a ordenar se van a mejor o peor ordenar, o derechamente va a haber un caos y una indisciplina parlamentaria. Pasamos de un cumpleaños a un funeral en pocas semanas, digamos, ¿no? Todos peleados. O podemos pasar a caos, digamos, absoluto, donde cada uno trate de ganar lo suyo, donde esto afecte también la construcción de las listas parlamentarias, y en base a eso también se van a alinear los intereses y los votos al final del día van a estar mejor ordenados o mejor puestos en la medida de quién sea el líder, él o la líder del gobierno, del sector, de cara a las elecciones. Eso va desde con quién me saco la foto. Si es que me saco la foto con el candidato. Bueno, ya no se sacaron la foto con Boric. Ya. Con el candidato presidencial, o
o me la juego yo por la mía y por lo tanto jugarme en la mía significa que vamos a seguir profundizando desorden político donde gana el que grita más fuerte a veces. Y pierde Chile. Y una vez perdemos, más. y perdemos Marcelo Pérez, todos. ¿con qué te la juegas para...? Yo diría que efectivamente cómo se va a alinear esto y desde el punto de vista parlamentario es cómo también se va a empezar a exigir a los liderazgos, sobre todo el liderazgo emergente, el ordenar la tropa, digamos, en función de votar cosas que el gobierno está poniendo como prioritarias y que para los parlamentarios parecían prioritarias también. Entonces, decir, bueno, ¿y dónde está ese liderazgo por ordenar la tropa? Entonces va a haber doble exigencia dentro del oficialismo particularmente, tanto como en el propio gobierno, pero también en quien emerja como la candidatura. ¿Ya? Entonces, ahí vienen los grados de acople o desacople, o miran para el lado del Congreso y ese es el problema de los partidos, del gobierno, y no es problema mío. Entonces viene como todo ese juego de cintura, en aparecer cuando hay que aparecer, cuando salen cosas buenas, y distanciarse cuando entra la polémica, por ejemplo, con temas como licencia y ese tipo de cosas. Semana distrital. Nos vamos entonces todos al gimnasio. Bueno, y ahora viene la última sección, así que córrete ahí porque es el recomendado de la semana. Marcelo Pérez, tu recomendado de la semana para terminar este podcast. O sea, no sé, estamos viendo algo que pudiéramos... Esta es la parte improvisada. Sí, esta es la parte improvisada. El chapuceo. Pero es que no quiero parecer laterísimo. Ya lo eres. Hay que ser como uno es nomás. Como sofisticado y cosas... Como decía Kant. No, a mí me encanta leer... Quiero que lean a Foucault. No. O sea, hay una... Lárgate. Hay una colección que se llama Vidas para leer. Entonces, estoy leyendo como biografías en paralelo. ¿Ya? O sea, estaba con una... ¿Pero esto es un castigo que te estás imponiendo o es algo que tú querías para ti mismo? No, porque sirven como para aproximarse a gente, a científicos, a filósofos. A grandes líderes. A grandes líderes. ¿Y qué estáis leyendo ahora? No, terminé con la de Antonio Gramsci, que es una biografía de siglo XXI editores, hecha por Andrew Perning, que es un filósofo político o un experto en filosofía política británico que escribe la vida, pasión y muerte, por decirlo de alguna manera, Antonio Gramsci desde el año 15 hasta su muerte en el año 36. 37. Con esto el rating se nos fue. No, ahora así. Claro. Llegamos a la academia. Se me fue a Dorothy, Bolonia. aprueba este. Dorothy lo está leyendo. Me dice, ¿lo está leyendo? Jefa, lo está leyendo. No, pero se Fantástico. encuentra en Busca Libre y en estos lugares me parece interesante porque Invitamos a Busca Libre a ser parte de nuestros avisadores también, por supuesto. Porque siempre discuten, bueno, que liviaron y mucha gente anda diciendo, mira, yo leí y muchos citólogos. Sí, es Entonces, verdad. frente al citólogo, yo dije, voy a ir a la fuente fuente a ver cuál es el citólogo. Porque la famosa cita esta de lo grande no termina de emerger. Ya, esa no es así. Como dijo Einstein. Como dijo Einstein. Claro. Así que esa es mi pequeña y ilustradísima. Mi pequeña y gran contribución. Y con un poquito de vergüenza para no parecer. No, pero está bien, la vergüenza siempre es buena. Sofisticado, Sí, intelectual. no, otra cosa. que Le da ser pelo al así, programa. sí. Le da pelo al podcast. Exactamente, le sube el nivel. Ya con pero esto no, ya- pero no. ¿Y ahora qué podemos decir nosotros, Felipe El Simons? podcast para doctorados. ¿No? Una cosa así. No, pero A todos los estudiantes de Me obligaron doctorado, a decir Marcelo porque lo Pérez. tenía ahí. Doctorados y postdoctorados, bienvenidos a nuestro podcast. Gracias, Marcelo. El 0,1% del PIB, está Impresionante. bien, también. Pues. Oye, ¿y tú, Felipe Simons, qué vayas a recomendar? La TV Grama está súper... No. Una colección que veo. Dado que el domingo, yo sé que va a ser extemporáneo, pero sin embargo, creo que vale la pena la revisión ex post de todas maneras. Es el sitio de los amigos de Anholster, Decide Chile, que son los más rápidos para tener los resultados en línea de todo lo que está pasando con una visualización increíble. Así que a todos ellos, a todo el equipo le mandamos un gran saludo. También puede ser parte de nuestros avisadores, pero Decide Chile creo que es un gran esfuerzo privado por un beneficio público. Nos encontramos aquí en la comuna de Vitacura, junto a dos personas en este ambiente lleno de... Está realmente increíble. Hay una tensa calma acá también, se vive. Y está desbordado este espacio, que se puede ver ahí, ¿no? Esos espacios completamente llenos. Así que vamos a ver qué es lo que va a pasar en estas primarias 2025. Alta afluencia de votadores en este momento en el Colegio de las Ursulinas de Vitacura en la primaria de la coalición de gobierno. Vemos acá el colegio atiborrado de gente.
y bueno, esperando aquí bajo una tensa calma los resultados de esta tarde. Impresionante. Horas para poder votar, la gente impaciente, y aquí con Noam estábamos presenciando este histórico momento. Adelante, estudios. Y así terminamos. Yo no voy a recomendar nada porque me dejaron una altura demasiado alta. Lo dimos todo en este podcast. Corte esa parte, Esa parte, por favor, la abuela. Nos vemos la próxima semana cuando ya tengamos resultados de las primarias, tengamos una semana en el Congreso que vamos a ver si la fecha se comporta como la predijimos y se van a jugar las piezas la próxima semana en el Congreso. Así que estén muy bien, Felipe, Marcelo. Aquí estaremos. Nos vemos. Oye, muchas gracias. Que estén muy bien. Chao, pueblo de Chile. Chao. Los aplausos nuevamente, la barra brava. Gracias, muchachos.